Es un amigo desde hace muchísimos años. Nos conocemos del ámbito de la gastronomía porque él escribía sobre gastronomía para el periódico La Rioja. Y ahí un poco en ese momento de efervescencia de la cocina riojana nos conocemos, porque además Pablo es de esos periodistas que escribe no tanto ejerciendo la crítica voraz, sino contando un poco lo que sucedía, y además hizo un ejercicio muy necesario en un momento en La Rioja en el que La Rioja estaba como arrancando desde el punto de vista gastronómico a nivel mediático, vamos a decir, y no hacía falta una crítica sino un narrador de lo que ocurría, y dio voz a muchos cocineros y hizo que se pusiera un poquito el foco en nuestra tierra. Y no es una cosa menor decirlo, pero bueno, hoy en día La Rioja es el territorio con más estrellas Michelin por habitante de toda España. Es verdad que somos muy pocos, pero hay 8 estrellas Michelin, lo cual es muchísimo para una comunidad tan pequeñita. Y bueno, Pablo tiene mucha culpa de aquello que ocurrió, ¿no? Porque había que contarlo con sensibilidad, había que contarlo bien. Además de todo eso, que es fundamentalmente por lo que nos hemos conocido, es crítico taurino también. O se es crítico o se es taurino. Ya. ¿Y qué? No, nada, Pero que sí. escribías crónica taurina. Claro, sí, Y sí, sí. hacías la crítica. Sí, Y eras sí. más Era otro forma. eras más voraz que más esto que la gastronomía. La gastronomía no te atrevías. Efectivamente. Eras muy bueno. Pero en el mundo de los toros sí que era más ácido. Y luego, bueno, ejerció su profesión como periodista en Pamplona, en La Rioja, en el periódico La Rioja y en un montón de medios. Y de un tiempo a esta parte cambió el rubro, ¿no?, que dicen los argentinos, y te has hecho, bueno, contador de historias desde una bodega importante que es en La Rioja, que es Ontañón, que es una bodega preciosa, y él es un poco, bueno, la presidenta del Consejo Regulador de Rioja es una de las dueñas de esa bodega, y es muy lista, Entonces ella sabía que necesitaban a alguien que de alguna manera también contara los vinos de la bodega, y Pablo también quería cambiar, ¿no? Un poquito necesitaba ese cambio, y está feliz ahora mismo en Bodegas Entañón, ayudando a hacer grande una bodega que ya era grande, pero yo creo que ayudando a hacer grande, haciéndola un poquito más grande todavía, ¿no? Y eso es importante. Y en ese tiempo, pues de repente se ha hecho escritor. No sé si de repente, si lo llevabas, estaba ahí la cosa. Yo tengo la suerte de haber tenido una maqueta de lo que iba a ser el libro. Nunca me leí la maqueta. Ahora diré alguna cosa. Claro, ya cuando empecé a ver el libro, entonces ya dije, ostras, esto sí. Entonces ya está leído. Y hoy, en este ciclo de charlas y conferencias que se llama Ricardo Aransay, no sé si lo sabéis, porque Ricardo Aransay era un chico que enseñaba la iglesia, era un chaval de Ezcaray, curioso, y un poco que puso en valor pues ese patrimonio cultural que tenemos enfrente, y de alguna manera empezó a enseñar un poquito el pueblo, y en aquellas charletas que hacía él venía, y de repente falleció de un cáncer de manera tremenda, y se nos ocurrió ponerle el nombre de Ricardo porque las personas, mientras las recuerdas, de alguna manera están presentes. Y esto es un poco contado todo un poco lo que vamos a hacer aquí. Y hoy vamos a presentar este libro, en lo cual se supone que es una charla, No, yo quiero que me entrevistes tú. y en la cual yo te tengo que entrevistar. Claro. Vamos a ver si lo hacemos. Y la pregunta pues tiene que ver, ¿no?, que has escrito miles de páginas como periodista, y la primera pregunta sería ¿qué libertad, no, has encontrado a la hora de escribir una novela como esta, y que no encontrabas un poco en las páginas de un periódico, ¿no?, que igual está... Bueno, muchas gracias, Francis, en primer lugar, y muchas gracias a todos ustedes por venir, se lo agradezco de corazón. Bueno, sí que me gustaría hacer algún pequeño matiz a lo que ha dicho Francis. Yo no tengo nada que ver en las estrellas, absolutamente nada. Yo creo que primero un periodista tiene que ser una persona que sea capaz de ver, ¿no?, que contemplar lo que está sucediendo y darte cuenta de lo que está sucediendo y tratar de contarlo. Entonces, tuve la suerte de que un día me llamó el director del periódico a ver si quieres hacer gastronomía. Yo no tenía ni idea de gastronomía y le dije que sí, porque en el momento ese me di cuenta que podía ser un mundo que yo nunca había transitado. Me gustaba mucho comer
me encantaba comer. Iba a restaurantes, pero por el hecho de disfrutar de una comida, de un vino. Y entonces recuerdo que llamé a 2 personas, una fue el maestro Lorenzo Cañas y otro fue Francis. Y entonces descubrí un mundo que para mí era desconocido, de todo lo que podía tener la cocina a su alrededor, de su mundo, sus submundos. Y claro, Francis estaba en un momento absolutamente increíble, con toda el ansia creativa. Éramos muy jóvenes, pero no voy a hablar de tu libro. No, entonces, pero bueno, pero eso lo quiero decir. Y Francis me introdujo en este mundo, fue la persona que me introdujo en este mundo. Y yo siempre digo que aquello que se hizo en Logroño, en Tondeluna, de Somos Capital, por donde pasaron, pues en el momento más... Veintitantos cocineros, más y más figuras, primeros espadas, que fue un máster gastronómico para conocer la realidad de un mundo curioso. Yo tuve la suerte de estar ahí y también poderlo contar. Y sí que puedo decir, y eso me enorgullece, que sacarlo cada semana en el periódico, también creo que generó un efecto de simpatía con otros cocineros que podían subirse a ese mundo. Y, pues es cierto, en ese momento solamente había una estrella Michelin en La Rioja, ¿no? Y luego a partir de ahí pues pasaron muchísimas cosas. Y yo estuve allí, ¿no? Simplemente como tuve la suerte de poderlo relatar. Y sí, pues escribir, siempre me ha gustado escribir, ha sido mi vida. He hecho radio, he hecho televisión, pero creo que escribir es lo que más me gusta. Y lo que conseguí en la bodega, yo entré a la bodega, aparte de que Raquel es muy lista, obviamente, somos muy amigos desde hace mucho tiempo y había una necesidad en Ontañón del relato y me llamaron a mí. Y tener un horario me dio libertad, ¿no? Yo despedí mi época en el periódico con 2 series. Una fue una serie Memoria Riojana del Terrorismo, que me cambió la vida, porque fue hablar con mucha gente que había sufrido atentados, gente desconocida además, atentados muy antiguos de los años 70, de los años 80, gente que nunca había contado lo que había pasado, ¿no? La mayor parte de ellos fueron de ETA, pero hubo atentados de islamistas, hubo atentados de Grapo, en fin. Y ponerte cara a cara con personas que habían sufrido el terrorismo, te das cuenta que en un atentado muere una persona, pero hay una onda sísmica alrededor que afecta a infinidad de personas, ¿no? Y contarlo, y eso para mí fue muy importante. Y luego, justamente cuando estaba en la pandemia, me encargaron hacer en el periódico una especie de diario literario con respecto a cada día. Entonces, yo cada día elegía un libro y con eso contaba un poco mi vida. Lo menos importante era mi vida. Yo estaba en mi casa encerrado, mi mujer trabajaba en el hospital y con 2 adolescentes. O sea, entonces, ya la casa, ya una vez que está limpia, pues mucho más limpia no puede estar, ¿no? Entonces tenía la suerte de poder escribir cada día un relato literario, ¿no? Para el periódico en una página. Y eso pues me motivó otra vez a volver a escribir. Ya había escrito varias cosas antes, algún libro antes, y sí hay que decir una cosa, que a Francis le dije que yo escribía la historia del Echarro a condición de que se leyera el manuscrito. He leído el libro editado. Ya. Pero yo escribí la historia del Echarro. Bueno, tenía que decir, es una broma, ¿no? Pues sí, no sé. Eso. Cuéntales un poco a ellos, sin hacer spoiler, de qué va este libro. Que no lo habrán leído, no lo saben. Y a mí siempre me llama la atención, y creo que lo has contado, que por qué el título del tanquista de Tiananmen, que es ese señor que con 2 bolsas de la compra para un tanque chino delante, ¿no? Esa escena tan vista, que tiene que ver el título y de qué va un poco el libro, para seguir haciendo un poco la entrevista. Vale, mira, yo estudié la carrera de periodismo en Bilbao, en Lejona. Ahora le llaman Leioa, en los años finales de los 80. Entonces, yo en aquellos tiempos, quería ser periodista porque quería cambiar el mundo. Había venido a darnos una charla al instituto Julio Anguita. Julio Anguita, Fernando Arrabal, ¿no? Personajes que me motivaban muchísimo. Y entonces yo me metí en Izquierda Unida.
porque quería cambiar el mundo, como era natural en aquellos años, ¿no? Nunca me sentí comunista, pero como una especie de joven aprendiz de comunista, ¿no? Entonces fui a estudiar periodismo a Bilbao, y me acuerdo la primera noche, cuando llegué allí, es que lo tengo perfectamente medido, que me asomé a la ventana de la casa y estaba el cementerio de Portugalete. Yo vivía en Portugalete. Y con un compañero de piso, que sale en el libro, Navarro, bajamos a la calle y había una de estas movidas tremendas de la Cale Borroca, en Portugalete. Y a mí me impresionó mucho una de las chicas que había allí manejando, que era la lideresa del asunto, ¿no? Entonces, una noche fui a un concierto de Silvio Rodríguez. Yo me sentía cercano al mundo Borroca, estéticamente incluso, ¿no? Había algo que para mí era incomprensible, que eran los asesinatos. Yo me había criado en Logroño en una idea de una izquierda transformadora del mundo, una izquierda que no existía, pero bueno, era en ese momento en la que yo creía, ¿no? Y entonces era la época de la revolución sandinista, todo aquello, ¿no? Y fui a un concierto de Silvio Rodríguez y tuve un rollo con una chica de Jarray. ¿Sabéis lo que es Jarray? Jarray en euskera significa los que siguen, ¿no? Los que continúan. Era una chica que era de las que estaba allí en todas las movidas, en todas las manifestaciones, en todos los líos. Y tuvimos un rollo, ¿no? Nada, duró muy poquito. Y la forma que tuve para ligármela, y eso es realmente cierto, ¿no? Entonces yo le pedí una cerveza. Ella estaba en una chozna. ¿Sabéis lo que es una chozna? Una caseta allí, una caseta donde la gente pagaba, se tomaba una cerveza, ¿no? Y una parte de esa cerveza iba para la causa, ¿no? Sandinista, la que fuera en aquel caso, no me acuerdo cuál. Sería cubana, porque si el concierto era de Silvio Rodríguez, pues sería una causa cubana, ¿no? Imagino. Entonces, había estado una amiga mía en Rusia y me trajo un escudo de la Marina Soviética y mi madre me la cosió en la chaqueta vaquera, ¿no? Y me dijo una chica, ¿qué eres? ¿Prorruso? Y le dije, no, yo soy pro-chino. Porque yo lo que quería era enrollarme con la chica y yo soy el tanquista de Tiananmen. Claro, es difícil comprenderlo ahora, ¿no? No soy el chico con la bolsa. ¿Sabéis lo que pasó en Tiananmen? Fue una revolución, una de las revoluciones menos conocidas, más difíciles de estudiar, porque el mundo chino es muy complejo. Finales de los 80, es los primeros balbuceos de Internet y los estudiantes chinos empiezan a tener relación con estudiantes universitarios de Estados Unidos a través de un primer Internet. Y les empiezan a llegar a ellos las ideas liberales en contra de una dictadura como era la dictadura comunista china. Y entonces en la plaza de Tiananmen se fueron acampando miles, primero cientos y después miles de estudiantes chinos, hasta que empezaron a llegar de muchas provincias y el gobierno chino no le quedó más remedio que sacar los tanques y acabar con aquella revolución. Claro, para nosotros el comunismo era la libertad, ¿no? Era la igualdad, eran todas esas cosas. Resulta que en un sitio donde había comunismo, el realmente existente, tenían que reprimir a los estudiantes con tanques, cosa que no nos entraba en la cabeza. Pero nosotros pensábamos que sería porque esos estudiantes eran muy fascistas, obviamente, esa era la idea que acabábamos teniendo. Entonces yo no era el chico de las bolsas, era el que estaba dentro. Nunca se supo. O sea, si ponéis en internet Plaza de Tiananmen o el tanque de Tiananmen, el hombre del tanque se le llama, la fotografía aquella icónica le dieron el premio Pulitzer, me la regaló Fernando Sáenz, comprada a AFP, una de las principales agencias de Estados Unidos. Entonces yo quería ligarme con la chica, le dije, yo soy tan comunista o más que tú, no te preocupes, ¿no? Y por ahí el título. Entonces es la transformación del que el chico que quiere conocer a una chica porque la chica le gusta, le da igual y entonces utiliza todas las estrategias habidas y por haber para conseguir lo que quería de la chica. Pero la historia es que efectivamente el tanquista de Tiananmen acaba siendo la chica. Bueno, ya lo verán. Bueno, hay o sea que esta novela no es una historia que tú desarrollas, pero que tiene también esa inspiración de esos momentos tuyos de estudiante y
Y indudablemente hay mucha relación con el trabajo que tú has hecho narrando la historia de las víctimas del terrorismo. De alguna manera juntas dos vivencias, tu vivencia de estudiante, tu vivencia de un chaval riojano que se acerca a ese mundo violento del País Vasco, chungo, y toda esa vivencia que tú has tenido escribiendo sobre las víctimas del terrorismo. Al principio los arrabales... confluir como en esta novela, ¿no? Al principio los arrabales de eso, ¿no? Es decir, toda la parte... A ver, yo llego a la universidad, ¿no? Entonces la universidad es un mundo muy complejo, en el que la mayor parte de los profesores o callaban. Yo tenía profesores que iban a clase con guardaespaldas, porque eran con guardaespaldas porque en un momento dado pues habían criticado al movimiento Abertzale. Entonces, puedo decir nombres, ¿no? Pero algunos de los profesores iban a clase con guardaespaldas. La mayor parte de la sociedad estaba en silencio ante lo que pasaba. Estamos hablando de los años 80, donde había alrededor de 80 a 90 atentados cada año, ¿no? O sea, era algo que a mí me cuesta comprender cómo se podía soportar, ¿no? Todos los días o había un atentado. En la universidad todos los días había un sindicato de estudiantes abertzales que sigue existiendo, y Ikasle Abertzaleak, ¿no? Que eran los que manejaban un poco todo el movimiento estudiantil. Allí o estabas o eras abertzale o estabas condenado al silencio, porque casi nadie se atrevía a llevar la contraria a nadie, ¿no? A ellos. Luego, por otro lado, había dos departamentos de periodismo. Como en una universidad puede haber un departamento de filosofía. Allí había dos departamentos de periodismo. Uno manejado por el periódico Egin en aquellos tiempos. La mayor parte de profesores habían escrito en Egin o estaban cercanos a editoriales como Chalaparta, etc. Y luego el resto que más o menos guardaban silencio, ¿no? Entonces, aquello me produjo verdaderamente algo asombroso, ¿no? Si yo creía en la libertad, y para mí uno de los principios fundamentales era el pensamiento libre, ¿no? Allí había un pensamiento único. El que se salía del pensamiento único era socialmente condenado. A todo esto había que sumar diariamente los atentados. A todo esto había que sumar que una de las cosas más alucinantes que pasaban es que si tú estás en la cárcel y quieres estudiar en una carrera, pues vas a la UNED y a través de la UNED, incluso por el INBAC, no sé si sigue existiendo, tú quieres sacar el bachillerato, te lo podías sacar desde la cárcel. Pero en nuestro caso, en el caso de los alumnos que eran terroristas de ETA, que estaban condenados en cárceles, ellos lo podían hacer a través de la Universidad del País Vasco. Entonces, de pronto desaparecían los profesores, porque se iban un mes a darles clase pues, por todas las cárceles del Estado español. España no existía directamente, ¿no? Entonces les iban a dar clase y desaparecían. Entonces yo decía, mi padre es electricista, somos 4 hermanos, está haciendo un esfuerzo impresionante para pagarme un piso en Portugalete, para pagarme una carrera aquí en Bilbao. Resulta que los profesores no vienen porque están dando clases a los etarras, pero mi padre se levanta por la mañana todos los días, y mi madre para abrir la panadería y mi padre para subirse a una escalera. Entonces, todo aquello que yo se lo comentaba a los alumnos, decía, ¿pero por qué? ¿Qué sucede aquí? Había un silencio absolutamente atronador, ¿no? Entonces, aquel ambiente muy duro de la universidad, imaginaos un día, estábamos en clase, esto es una anécdota que la cuento en el libro, secuestraron al rector. De pronto estábamos en el aulario de la Facultad de Periodismo y entró la Ertzaina, empezaron a tirar botes de humo y secuestraron al rector. Entonces, nosotros queríamos ver lo que pasaba. Y habían secuestrado al rector, y pasó una noche secuestrado el rector por los alumnos de la universidad de Ikasle Abertzaleak. Nadie decía nada. Una noche secuestrado el rector porque querían que los profesores de la universidad fueran funcionarios del gobierno vasco. y que todas las clases de la universidad, que eso lo van a acabar consiguiendo, fuesen absolutamente en euskera. La mayoría de la gente no hablaba euskera, o sea, hablaba en euskera a lo mejor un 2% de la población. Nosotros, claro, éramos estudiantes españoles, porque veníamos de La Rioja, o había mucha gente de Galicia, de Asturias, un poco de alrededor del País Vasco, porque en aquellos tiempos estudiar periodismo o ibas a Madrid, o ibas a Pamplona, o ibas a Bilbao. Pamplona era muy complicado porque era una universidad privada muy cara. Madrid, pues ya bastante gente tenía. En aquellos tiempos había números clausus para entrar en la Facultad de Periodismo. Entonces, y aquí en La Rioja teníamos el culo. ¿Sabías eso?
Era el Colegio Universitario de Logroño. Mira. Era exactamente lo que había. Y dependíamos de Zaragoza, ¿no? Yo me acuerdo que tuve que ir a Zaragoza a cambiar todos los papeles. Y claro, para un chaval idealista de 18 años, encontrarse con aquello es la subversión absoluta de todos los valores. Y yo lo que quería era, lo que he querido en la novela es, hay una parte de la novela que es una historia de amor entre un chico y una chica, ¿no? En un contexto. Y en esa historia de amor, yo lo que he intentado es preguntarme a mí mismo si a veces hacemos lo que tenemos que hacer y cuando sabemos que lo que tenemos que hacer no es lo que hay que hacer. Esa es la clave. Como ella, la chica, eso está bastante bien documentado porque he conocido muchos casos. Después de estar, yo hice la carrera, estuve 3 años viviendo en Bilbao y en cuarto y quinto de carrera ya no vivía en Bilbao. Empecé a trabajar en un periódico en Pamplona. En un periódico en Pamplona con mucha gente que estaba cerca de ese mundo, ¿no? Y viviendo ese mundo de forma muy, muy cercana y muy de dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo éramos capaces de aguantar y vivir todo aquello, ¿no? La chica poco a poco va entrando, al principio estaba en las calles y lo que se relata en la novela es cómo ella va empezando a participar en diferentes atentados, ¿no? Sin que él lo sepa, pero él ya lo empieza a intuir, ¿no? Y cómo se va transformando esa relación, cómo ella, a mí siempre me ha llamado la atención qué es lo que pasa en la cabeza de un individuo como estos, ¿no? Si cuando llega la noche aparecen los fantasmas, qué respuestas tienen cuando ellos se enfrentan a pensar que han matado a alguien, que han hecho mucho daño. También cómo es posible que una sociedad pueda engendrar un caldo de cultivo en el que chavales de pueblos quieran imitar a sus mayores haciendo atentados, ¿no? Cómo la violencia, que es el último de los recursos, ¿no?, se convierte en natural. Cómo modelos preestablecidos de defensa de la violencia, de la utilización de la violencia, de algo terrible moralmente, que es la legitimación de la violencia, se puede convertir en un proceso de escala social. Dentro de ETA, ETA es una organización criminal y es una organización mafiosa, y como tal tiene sus propias estructuras jerarquizadas. Y dentro de ETA, para conseguir llegar a determinados puestos, tú tenías que ir haciéndote valer, ¿no? Como eso choca además, como la chica, es una chica que nace en un pueblo de Guipúzcoa, conozco casos, casos personales con los que he hablado, ¿no? Chicas como ella, que he conocido, que han llegado a la conclusión. En Tolosa hay unos carnavales maravillosos. ¿Conocéis Tolosa? ¿No? Unos carnavales increíbles, ¿no? Entonces, Tolosa es una ciudad increíble, es una ciudad maravillosa, con un ambiente, con una... Yo me acuerdo de estar en el frontón de Tolosa, que además hay una clasificación de Logroñés, porque Logroñés jugaba la Liga de Guipúzcoa, una cosa alucinante, sí, una cosa alucinante, ¿no? Que eran de titín, vamos, como nunca en la vida, ¿no? Como en una sociedad como Tolosa, una sociedad industrial, con mucha gente de fuera, se podía generar un pensamiento, cuando voy a decir tribal, en el peor, digamos, de las acepciones de la palabra tribal, ¿no? Cómo se generaban núcleos durísimos, interiores, donde tú tenías que cumplir una serie de rituales que no te quedaba más remedio que seguirlos si no querías ser signado por alguien, porque la disidencia estaba prohibida. La disidencia en cualquier ambiente opresor te lleva a la muerte social, ¿no? Entonces, si tú no te quieres distinguir como uno, no te queda más remedio que ser como uno de ellos o apostar por el silencio, ¿no? Entonces, esa es la parte sociológica que me ha interesado contar, ¿no? Y la parte, porque la novela se desarrolla a medida que ella va viajando a sitios, ¿no?
Entonces, él no la quiere seguir, pero no le queda más remedio que seguirla. El libro, hemos leído Patria, de Aramburu, o hemos visto la serie, y hay publicaciones que describen un poco ese entorno claustrofóbico que se veía en el País Vasco. Todos tenemos una edad, hemos vivido los años del terrorismo, ¿no? A mí lo que me ha gustado de este libro es un poco el punto de vista un poco diferente, ¿no? Porque sin comparar, pero es un poco también el mismo ambiente claustrofóbico. En la novela de Aramburu, que vamos a hablar, Sí, sí. hay como una mirada desde lejos de la viuda de este señor, y aquí estamos viendo pues un estudiante riojano, que no sé hasta qué punto hay un tema ahí autobiográfico, No, o sí. una ensoñación Sin de duda. una vida que podía haber sido. En un momento hay un flash con alguien y tú construyes, y entonces hay un poco ese punto de construcción de los personajes. O sea, tú te pones a hacer un libro en el cual está muy clara la atmósfera, están muy claras las consecuencias, está muy claro lo que ha significado el terrorismo, y sin embargo construyes unos personajes que a mí es lo que me parece bonito del libro, porque no deja de ser una novela de ficción que te va como cogiendo y atrapando en la historia, y es ese punto de vista, ¿no? Un estudiante inocente que llega de un entorno rural, que tiene sus ideales, ese punto de libertad le hace ser absolutamente comprensivo con ese entorno que a medida que pasando el tiempo lo va como odiando, pero es como muy... ¿De dónde salen todos esos personajes? Porque a mí me parece que es un librazo, a mí me ha encantado, me ha parecido súper... Pregúntame por alguno de los personajes, ¿qué te puedo decir? Bueno, me gusta mucho, pues me gusta el protagonista de la historia. Me parece un chaval absolutamente, la relación de nobleza que tiene con sus padres, ¿no? Cómo el tío habla con ellos, incluso ella, cómo se van estructurando, cómo se producen esos tiras y aflojas. O sea, hay una parte muy, muy humana en todo esto, ¿no? Que incluso hace que no sientas una especie de síndrome de Estocolmo, entre comillas, es decir, que casi dices, pobre chica, ¿dónde se está metiendo? Claro, es que Y la vas como comprendiendo a la terrorista, pero no hagas esto, y vas leyendo el libro y estás diciendo, pero no lo hagas. Y luego hay una parte de los propios atentados que son atentados reales. O sea, tú los coges directamente, metes dentro de la historia un atentado real que tuvo lugar en tal sitio, y además es que, o no lo sé, cambias los nombres o no los cambias. O sea, cuando hablo, digo, ¿de dónde sacan los personajes? Es como en cocina, es un poco, no buscamos diferentes productos y luego ensamblamos una idea, ¿no? Pero aquí hay como un tutum revolutum, y me parece que es lo novedoso del libro, ¿no? O sea, por ejemplo, has dicho una cosa muy interesante, que es construir a la chica, ¿no? Construir una persona que es una terrorista y que acaba matando gente, ¿no? Entonces, ella es una chica que está en la calle Borroca, y da el paso de entrar a algo más serio, ¿no? Ya que la calle Borroca es tremenda, pero entrar a algo más serio, ¿no? Ella lo primero intentó buscar las circunstancias personales que pueden abocar a una persona nacida en tal sitio para convertirse en una persona terrorista, ¿no? Entonces, lo primero que traté de hacer es dibujar dónde nace, cuál es su ambiente, sus padres, su familia, su entorno. Para mí eso era muy importante, ¿no? Luego, por otro lado, lo que se esperaba de ella. Es muy importante lo que ese entorno espera de ella. Porque ella no tiene expectativas, pero el entorno sí que tiene expectativas. Entonces, ella además tiene una amiga, Lierni, ¿no? Que la conozco, que es amiga mía, ¿no? Pero en la realidad me figura... No lo sabe ella. No lo sabe ella. Tiene una amiga, Lierni, que es del mismo entorno y que se marcha a estudiar primero a Pamplona y luego a Londres, ¿no? Y le cuenta, ¿qué haces ahí? ¿No? Y empieza a decir, fíjate, hay una vida mucho más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Pero ella se va enrocando en unas circunstancias en las que no puede salir. Mira, cuando... ¿Habéis visto la película El hundimiento de los últimos días de Hitler en el búnker? Sí. Es una película extraordinaria, es una película que es hecha de alemanes sobre alemanes, ¿no? Entonces los rasgos de Adolfo Hitler son rasgos humanos. Querámoslo o no, Hitler era humano, ¿no? Tenía la misma arquitectura y la misma osamenta que nosotros, que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, yo no quería humanizarla, porque
en lo humano está lo bueno y está lo malo. O sea, tan producto del ser humano puede ser una sinfonía de Bruckner como cualquier atentado o cualquier barbaridad que se puede hacer. Son productos humanos. Que sea humano no lo cualifica como bueno o como malo. Pero yo quería trazar ese personaje con todas las dudas interiores que esa persona puede tener, porque las han tenido. A veces las respuestas y a las conclusiones a las que llega son fatídicas. Eso ya, si lo leéis en el libro, lo vais a poder comprobar. Pero también existe una figura en el mundo y en las organizaciones políticas y en las organizaciones terroristas, que es el militante que no tiene pensamiento propio, que todos los pensamientos que tiene ha ido adquiriéndolos con su experiencia de combate, ¿no? Que no es capaz de desarrollar una teoría propia de por qué hace eso, sino lo hace porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso sí que me interesaba muchísimo desarrollarlo. Y sobre todo en la figura está un poco pensada en lo que yo hubiera pensado, obviamente, en la figura de Hugo, que es como se llama el protagonista. Un nombre muy poco riojano. ¿Eh? Un nombre muy poco riojano. Bueno, ¿y cómo le va a llamar Millán? ¿No? La verdad que no lo pensé, la verdad, ¿no? Bueno, Hugo, ya está, sin más, ¿no? Busqué, la chica se llama Iraide y ese sí que le di muchas vueltas, ¿no? Porque yo en mi clase había una chica que se llamaba Amalur y pensé en ella, ¿no? Pensé muchas veces en ella, ¿no? Por esos nombres que se inventó Sabino Arana, porque Iraide es un nombre inventado por Sabino Arana, como muchas de las cosas de esta mitología vasca que existe, ¿no? Entonces, sí que me interesaba muchísimo pensar en lo ¿qué puedes hacer cuando tú quieres a alguien que sabes que está haciendo algo terrible? ¿Qué haces? Pero realmente le quieres. Y el amor no lo puedes decidir. Los sentimientos no se deciden. Los sentimientos tú los podrás ir dominando, los podrás ir domando, los podrás ir adecuando a tus ideas, no sé, pero hay algo instintivo que tú no puedes dominar del todo. Y él al principio tiene fases de negación, hasta que llega el momento, claro, evidentemente, que lo sabe. Entonces, ¿qué intenta hacer? Redimirla. Y a él le pone entre la espada y la pared. Tuya es la decisión. Las circunstancias son muy complejas en la vida no es fácil, precisamente. Y es un poco lo que quería reflejar. Bueno, pero lo bonito del libro, y es ese punto que tiene el protagonista, ¿no? Que observa mucho antes de ponerse a juzgar. Y eso es un poco también lo novedoso del tratamiento que se hace sobre ese mundo que todos hemos visto, ¿no? Entonces, a veces luego es tremendamente crudo, pero dices, coño, tiene un punto de equidistancia esto, que estamos viendo algo terrible. Porque se mezclan varios narradores. Por un lado, sí, siendo tremendamente cruel, y acabas cerrando el libro diciendo, vaya panda, perdón, de hijos de puta, ¿no? Esta gente eso no es equidistante, está muy claro lo atroz que es, pero sí el punto de vista es totalmente diferente, que ya lo he dicho antes. Porque no solo hay una voz, Francis, hay una voz de un narrador del libro, uno que narra desde fuera, inventado. Luego está la voz de Hugo, que es muy importante en el libro. Es muy importante, son las dos voces que aparecen. Alguna vez habla ella también en primera persona, pero fundamentalmente está un narrador omnisciente que sabe lo que va a pasar y Hugo que no sabe lo que está pasando. Hugo se va dando cuenta y va descubriendo. El otro intuye, es el narrador del libro, el que narra la obra, que aparece, creo que ya tengo un lío, porque además, como esto lo he ido escribir, ya hace 2 años que lo escribí, ya ni me acuerdo, ¿no? Luego ya luego con el editor cambiamos los números de capítulos y cosas de esas. Creo que a partir del segundo capítulo es cuando empieza a aparecer la voz del narrador, ¿no? Y luego se van intercambiando bastantes veces. Porque yo necesitaba, por un lado, mantener una distancia con respecto a lo que estaba sucediendo, pero por otro lado necesitaba también mancharme hasta el fondo con lo que estaba sucediendo, ¿no? Es decir, cuando
Has hablado antes de los atentados. Los atentados todos son prácticamente inventados, pero las circunstancias son lo más verosímiles posibles. Yo que soy un gran admirador de Arcadio Espada odia este libro. De hecho, le mandé una botella de vino y el libro. Todavía, así como te lo mandé a ti, y me dijo, con vino todo entra, me contestó, pero no me ha vuelto a decir nada más. Él ahora está con una teoría, bueno, siempre un poco de que a él no le gusta que se haga ficción de algo real, ¿no? El periodista tiene que hablar sobre hechos reales, ¿no? Pero yo no quería hacer... Entonces, dice que el escritor, el novelista, que él dice el novelista con cierto, ¿no? Como ese, ¿no? Le admiro mucho, ojo. Pero para él el novelista es un contador de historias que se inventa y no tienen el valor que tiene la realidad. Pero yo sí quería, la única forma que podía contar todo esto era a través de una historia inventada, pero ser lo más cercano posible a la realidad. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿cómo le cuentan a una mujer que han matado a su marido? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se le cuenta? Entonces, en el libro aparece, en una parte del libro, doy voz a dos mujeres a las que sus maridos son guardias, son policías, en Bilbao, ¿no? Y hablan hay un policía que ha luchado muchísimo, que está ya cansado, y hablan las mujeres de cómo sucedió. Y a mí una de las cosas más tremendas que me pasaron haciendo la serie de reportajes es que tuve la oportunidad de hablar con una viuda, ¿no? Que mataron a su marido en un atentado en Fiestas de Vitoria. Era policía nacional. Era policía, sí, ya era policía nacional. O sea, todavía no era armada, era policía nacional. Entonces, todos los días pasaban por un determinado sitio en Vitoria y había un contenedor y los etarras sabían que ese coche de la policía pasaba todos los días por ahí, ¿no? Y los policías querían cambiar la ruta y sus jefes no le dejaban. Esto es tremendo, ¿no? Hubo muchas huelgas dentro de la policía en los años aquellos porque estaban muy cansados de las técnicas que utilizaban, porque los cazaban como chinches, era algo absolutamente tremendo, ¿no? Entonces, hablando con esta mujer, me contó, yo sabía que a mi marido lo iban a matar y hablaba con otras compañeras. ¿Cómo os llaman? ¿Qué os dicen? ¿No? Bueno, pues una le dijo, pues mira, a Pepita le llamaron que había habido un atentado y que su marido, le dijeron, está muy grave, pero no le decían que estaba muerto, le decían que estaba muy grave, que la situación era difícil, pero no le decían que estaba muerto. Entonces ella me dijo, cuando me llamaron por teléfono, sabía automáticamente, diga, no me engañe, que sé que a mi marido lo han matado. Nunca se me olvidaba aquella señora que efectivamente a su marido lo habían matado, ¿no? Entonces, eso la gente no lo sabe. Yo creo que eso está realmente sin contar. Me parece que esas personas, sean policías, periodistas, lo que sea, me da igual, mecánicos, han matado a todo tipo de personas. Recuerdo también otra historia que de forma tangencial aparece en el libro. Yo hice un reportaje en Guipúzcoa. ¿Cómo se llama el restaurante? Que no me sale... Hay un restaurante guipuzcoano que tiene 3 estrellas Michelin, muy famoso, que no me sale el nombre ahora, Francia. Aquilarre, Arzac. No, el otro, el que falta. Martín Berasategui. ¿Cómo se llama el restaurante de Martín? En Lasarte. En Lasarte. No, Lasarte no se llama. Hay un restaurante que se llama Lasarte que lo tiene en Barcelona. No. Está en Lasarte. Bueno, pues en Lasarte. En Lasarte. Está en la ciudad de Lasarte. En la ciudad de Lasarte. Yo estaba ahí. Bueno, pues ahí en la ciudad de Lasarte iba yo. Era un señor que ETA lo mató el día que se jubilaba. Un señor de un pueblecito, de una aldea de La Rioja que ya ha desaparecido, Garranz. Y de joven fue guardia civil. Y entonces ahí hicieron una fábrica de coches muy importante. En Lasarte hay una fábrica de coches súper importante. No me acuerdo cómo se llamaba. Muy, muy grande. Entonces a él lo pusieron de jefe de puertas, ¿no? Como había sido guardia civil. Y estuvo trabajando 30 años en Michelin.
No son de coches, es algo Michelin, coño. Michelin, esos hacen las ruedas, ¿no? Vale, pues no son neumáticos, está ahí en la Sarta. Entonces él estaba de jefe de puertas de la fábrica, o sea, estaba de jefe de seguridad. Llevaba 30 años trabajando en la fábrica y el día que se jubiló, le pegaron, salía de trabajar, salía de casa, que vivían en unas casas que estaban al lado de la fábrica. Yo fui con el hijo, años después, claro. Y salía de trabajar y decidieron matarle el día que se jubilaba, ¿no? Lo mataron, le pegaron un tiro por la espalda y lo mataron ahí, ¿no? Lo mataron el día de Nochebuena, no le pudieron hacer funeral, el cura lo hizo en euskera, nadie sabía euskera allí, bueno, todas esas cosas que son... Todas las historias de curas que aparecen son reales, todas, aparecen dos en la novela. Y me dijo el señor este que mataron a su padre, te voy a llevar a tomar una cerveza a un bar, pero vamos a entrar a otro. Me llevó al bar, me dijo, ¿ves ese? Ese es el que mató a mi padre. Y luego ya nos fuimos a tomar una cerveza a otro lado. En aquellos años había tantos atentados que no aparecía la reivindicación en Egin, la policía no tenía capacidad para pillar a toda esta gente, para detenerlos. Entonces él me mostró ese tipo que estaba poniendo ahí cañas, que es el que él sabía que había matado a su padre, ¿no? Entonces, y él lo veía todos los días porque vivía debajo de su casa. Tú has escrito esas series sobre el terrorismo y vamos a hablar del libro, porque Vale. el libro Bueno, pero qué cosas que aparecen el ahí. libro tampoco es, el libro es una novela amena, entretenida, que retrata un momento, pero bueno, al final, un poco después de cerrar la novela, ¿qué escritor sientes? ¿Qué has descubierto de ti mismo? ¿Y qué te gustaría explorar en una próxima novela, no? Porque aquí mi amigo Pablo de alguna manera reconozco aquí, porque conozco tu historia, he leído tus reportajes, pero a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Esa búsqueda de momentos, de otras historias. Estamos preparando algo nuevo, haciendo... Bueno, no sé qué, a mí, primero me da mucha vergüenza sentirme escritor, nunca me he sentido escritor, me gustaría algún día sentirme escritor, creo que eso es algo muy importante para mí. Yo no sé otra cosa es lo que más me gusta, escribir. No sé cómo decirlo, había escrito cosas, pero generar una historia tú solo, pues es bonito. Y me costó realmente poco escribirla, me costó luego más darle 1.000.000.000 de vueltas como le das, ¿no? Escribirla me costaría 2 años quizá, ¿no? Más o menos. Y luego el darle vueltas, dejarla ahí reposar, ¿no? Y luego darle vueltas. No sé qué, no, yo no me considero escritor, me considero una persona que relata historias sin más, y luego ya habrá alguien si dice que soy escritor o no, ¿no? Creo que ser escritor es algo extraordinario, ¿no? Y bueno, no lo sé. Y sí, claro, no paro de escribir, Francis. Estoy escribiendo, tengo varias cosas para publicar ya, pero de momento no voy a publicar nada porque bastante turra he dado con esto. Voy a esperar por lo menos 2 años a publicar. Tengo una novela ya terminada prácticamente, que se llama Si Dios existiera, no tiene nada que ver. No voy a volver a escribir sobre el terrorismo. No, creo que es un tema que me apasiona. Lo he hablado hace poco tiempo, me encontré por la calle Fernando Reinares, le conté. Él escribió un libro muy chulo sobre, todo entrevistas con terroristas, ¿no? Creo que es un tema que a mí me produjo, durante la época que hice los reportajes, me produjo casi una obsesión de cada día, porque te acabas obsesionando. Y de alguna forma yo lo que quería era, en esta novela, hablar de amor, ¿no? Y hablar de jazz, que no has dicho, Francia. Sí, también, es verdad, hay todo de jazz ahí. ¿No? Y el jazz está ahí muy presente, ¿no? Tengo una siguiente historia. Una banda sonora, todo el libro. Sí, hay una banda sonora muy chula de John Coltrane, Chet Baker, músicos que me vuelven loco, ¿no? Que aparecen por ahí, que ya de momento me gustaban. Y siempre me han gustado y siempre me han acompañado, ¿no? Y luego tengo una novela prácticamente acabada, por decir, nunca está acabada, porque esta en realidad cambiaría muchas cosas, por lo tanto no está acabada, ¿no? Una novela sobre la existencia de Dios, casi nada, ¿no? Se llama Si Dios existiera y es un poco... voy a contar una cosita. ¿Me dejas? Claro, estás aquí en tu
espacio. Yo tuve de pequeño un amigo. Yo era muy chavalito. Mi madre tenía una panadería en el barrio y mi tío tenía un bar. Y era un barrio de Logroño que era como un pequeño pueblo, ¿no? Y que estaba entre la estación de trenes y la estación de autobuses. Eso es la gracia que tenía, porque había mucha gente que pasaba por allí, ¿no? Y había una plazoleta pequeña donde jugábamos los chavales. En aquellos tiempos los chicos no teníamos teléfonos móviles, ni tablets, ni nada. O leías, veías la tele, o estabas en la calle. Y en la calle pasaban muchísimas cosas. Entonces, yo recuerdo un chico que se llamaba Santos, que tenía una enfermedad terrible. Siempre lo he tenido ahí en mi cabeza, ¿no? De hecho, le he preguntado a mi madre que si me lo he inventado ahora, ¿verdad? Porque llega un momento ya que la había, ¿no? Y sí. Era un chico que tenía una enfermedad terrible. Creo que yo deduzco que era piel de mariposa. Entonces, todo su cuerpo era una inmensa llaga, una llaga tremenda. Pero era un gran coleccionista de tebeos. A nosotros los cómics, yo no sabía ni lo que era un cómic, yo sabía lo que eran los tebeos. Lo de los cómics llegó mucho después. Entonces, tenía los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín, de hazañas bélicas, sobre todo esos, ¿no? Y el Capitán Trueno, ¿no? Y entonces él nos los vendía a los chavales, los traía forrados, ¿no? Y nos los vendía por 4 perras. Y era con lo que se sacaba un poco de dinero, pero casi no podía. Luego descubrí que su familia era una familia de mucho dinero, pero que se había arruinado por completo. Entonces, todos estábamos bien, todos los chavales del barrio podíamos vivir, nos gustaban las chicas, perseguíamos chicas. Él, cuando tenía muchos dolores, su madre le daba una crema que olía fatal, pero era la que le hacía que no se estuviese constantemente rascando. Y él siempre me decía, ¿por qué me ha hecho Dios esto a mí? ¿Por qué me ha hecho Dios esto? Y claro, es la frase que siempre me decía, ¿por qué me ha hecho Dios esto? Yo no lo entendía. En ese momento no lo entendía. Y me preguntaba, ¿tú has follado? A mí nunca, me ve una chica y sale corriendo. ¿Por qué me ha hecho Dios esto a mí? A mí nunca me va a querer nadie. ¿Por qué me ha hecho Dios esto a mí? Entonces lo tenía eso ahí metido en la cabeza y un poco la historia viene a partir de ahí, ¿no? De nuestra relación con Dios y de si Dios existe en general, ¿no? Y eso es una cosa que publicaré, si Dios quiere, dentro de 2 años. Y tengo otra cosa más, que también la tengo terminada, que yo voy a pasear todos los días. Todos los días me hago, hoy no, pero todos los días me hago 10 kilómetros más o menos caminando y he hecho una serie que se llama Logroñita Caminador, ¿no? Yo paseo alrededor de Logroño, por todas las zonas que son Logroño, pero no son Logroño, los extrarradios de Logroño, y cada día después de venir de caminar, pues me escribía una historia, ¿no? Y son 90 historias y 120 poemas. Se llamará Logroñita, ya está terminado, pero no pienso publicarlo hasta dentro de 4 años, por lo menos. Y hay alguna cosa más, pero bueno, ahí está. Yo creo que te conozco un poco porque nos conocemos desde hace muchos años. A mí me ha sorprendido mucho que conociéndote como te conozco, el libro no pretende convencer a nadie. Y se mueve un poco como piensas, y acabas el libro y te quedas un poco como un poco así, ¿no? Triste por toda la situación, pero si un lector cualquiera, ¿cuál te gustaría a ti que fuera la idea, que quedara, que subyaciera en los lectores? Porque creo que al final hay una intención a la hora de escribir una novela así, ¿no? Pero es verdad que el libro te deja un poco con esa sensación muy realista también, ¿no? Te prometo que no lo sé. Yo creo que hay tantos libros como tantos lectores, ¿no? Un libro cuando, por lo menos en mi experiencia, cuando tú lo has escrito, ya no es tuyo. Cuando tú ya lo sacas, ¿no? Podía borrarse esto, a nadie interesa el nombre, porque esto lo puede leer alguien que no sabe nada de mí ni de esta historia. Yo creo que la historia se explica por sí misma, ¿no? ¿Qué conclusión puedo llegar? Que todo es absurdo. Que es absurdo.
que la violencia es la violencia con carácter político es una mentira, es algo podrido a la gente. No hay nada que tenga sentido matando a nadie. No se puede crear nada se puede crear matando a nadie. Que creo que la libertad es el principal de los la principal virtud del ser humano. El ser humano es el único animal que es consciente de que va a morir. Y eso nos define. Somos conscientes de que vamos a morir. Un perro no es consciente de que se va a morir. Un gato tampoco. Nadie es consciente, excepto el ser humano. Y eso define a las personas. Ahora veníamos comentando Luis y yo en el coche que en esto que ha pasado en Ceuta hay 150 personas que han muerto. Entonces, este es el absurdo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uno puede estudiar la historia del siglo XX, ¿no? Y es realmente absurdo, es realmente terrible, ¿no? Cómo podemos llegar a eso, pero la violencia es parte del ser humano, es parte intrínseca del ser humano, en nuestras relaciones más primarias y en nuestras relaciones más elaboradas. La violencia siempre está ahí, ¿no? La violencia es un método de poder. El ser humano es un cúmulo de imperfecciones, para bien y para mal. Y el vacío que queda al final, ¿no? que le queda al protagonista, ¿no? Decir, total, ¿para qué? Total, nada, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta mucho el flamenco, ¿no? Y hay una letra de flamenco, una cantiña, que dice, deseando una cosa parece un mundo, luego que se consigue, tan solo es humo. Yo he hablado tengo muchos amigos del mundo nacionalista, ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es... ¿Y qué? ¿Me decís alguna explicación? ¿Me dais una explicación coherente a todo esto que ha sucedido? ¿Me dais alguna razón que nos haya podido llevar a esta sinrazón? ¿No? Y hay algo que me martiriza, que es el olvido de cualquier víctima, ¿no? El olvido es terrible. El olvido es tanto sufrimiento, tantas quintales, toneladas de sufrimiento que ha generado algo así, no puede olvidarse, no se debe olvidar. Yo creo profundamente, una de las pocas convicciones que tengo, creo que la Constitución del 78 fue algo extraordinario en España, porque veníamos de un siglo XIX con 3 guerras civiles, de un siglo XX con una guerra civil tremenda, con una dictadura de 40 años, y en un momento dado los que crean la Constitución dejan al lado todas sus diferencias. Un abuelo mío luchó en un bando y el otro luchó en otro, da igual, ¿no? Y se ponen de acuerdo para que a partir de ahora no nos matemos, podamos encontrar un marco de convivencia todos juntos. Y yo creo que todas las víctimas del terrorismo, me da igual, del Grapo, del FRAP, de la extrema derecha, de ETA, fueron personas que dieron la vida por la libertad. Hay un caso del que no hablo en el libro, que es un riojano que sufrió el atentado de Atocha. Un hombre extraordinario, que casi nadie se acuerda de él. En su vida era militante del Partido Comunista. Gente realmente extraordinaria, que para mí deberían ser ejemplos sociales y que ahora mismo están en el olvido. Eso es lo que más me duele. Ya lo he dicho, ¿no? Porque el libro, piensas que es un libro con un protagonismo indudable de ETA, y un libro que habla evidentemente del terrorismo y que retrata un poco esa situación, pero al final te vas dando cuenta de que el verdadero protagonista del libro es la conciencia de ese chaval. Y todo el libro está un poco pensando entre él mismo en esa lucha por distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque al final estás como metido dentro de la cabeza de este chaval, ¿no? ¿Ese era el libro que querías escribir desde el principio? ¿O eso ha ido apareciendo poco a poco? ¿Tú tenías claro qué pasa? Bueno, cuando nosotros cocinamos un plato, arrancas de una manera y a veces acabas de otra.
entiendo que puede haber un cierto, pero es muy sorprendente, ¿no? Porque el libro no es un relato heroico, ni acaba bien ni acaba mal, sino que es un retrato muy crudo de la realidad y que al final te deja en ese punto pues también muy realista, ¿no? Es decir, un chaval que ha cometido la insensatez de enamorarse de una etarra y vivir un mundo que le es absolutamente ajeno, vivirlo muy de cerca, ¿no? Y eso es un poco lo más... Hay un plato tuyo que es Bajo un manto. Ah, bueno, ¿Mm? ¿Cuántas formas ha tenido ese? muchas, Muchas. No, a mí un manto de hojas secas. Bajo un Tratamos manto, de retratar un poco el entorno de Ezcaray. el entorno de Ezcaray, ¿no? De aquel menú maravilloso de recorriendo el valle, ¿no? Ese plato, es que yo no sabía ni que iba a escribir una novela. O sea, yo me puse a escribir, lo último que pensaba era escribir una novela porque me veía incapaz primero de escribirla y luego de publicarla. Por lo tanto, no sabía lo que iba a escribir. Mira, Luis está aquí, mi amigo. Cuando íbamos en el coche le iba contando y le iba leyendo cosas, ¿verdad? Luis es uno de mis mejores amigos. Y fue creciendo la novela, tú la has sabido mucho de ella, ¿no? A medida de que la iba escribiendo y el pobre me aguantaba leérsela. Le dejaba conducir y se le iba los amigos, ¿no? Que es algo extraordinario. Pues no sé, no sé siquiera si estoy satisfecho con ello, o sea, qué decirte, ¿no? Entonces, mira, hay una cosa que me ha gustado mucho, que a mi hijo Mario le ha gustado y se la ha leído, que eso es algo importante porque creo que nunca se había leído un libro. Había leído pero una novela no se había leído nunca, ¿no? Digo, bueno, pues he conseguido que mi hijo se lea una novela, está bien, ¿no? Y bueno, pues me han dicho de todo. Mira, el otro día, el primer director que tuve en un periódico, Juan Pedro Bator, uno de los mejores periodistas que conozco, Juan Pedro Bator, que luego trabajó trabajó en Egin, en Punto y Hora, fue director del Navarra Hoy y acabó trabajando en Planeta, ¿no? Se la he mandado y me ha dicho que está muy bien escrita, pero no le ha gustado y me lo explica el porqué. Me parece fantástico. Yo se lo he agradecido muchísimo el por qué dice que los personajes no son creíbles y me encanta porque creo que no todo el mundo le va a gustar. Yo no quiero que le guste a todo el mundo. Y para mí su punto de vista, porque hay mucha gente que me ha dicho, joder, Pablo, es maravillosa, es extraordinaria. Vale, bien, pero no hace falta creérselo. Ya está. Está ahí y cada persona que lo lea y si le gusta, pues bien. La gente que no le gusta, me imagino que no me lo dirá. La gente que le gusta, pues te lo dice, ¿no? Quizás es porque todavía ha pasado relativamente poco tiempo y tenemos todos muy cerca ese mundo y es verdad que tú te metes en la historia y dices, esto no es posible, o sea, no es posible que aparezca un chaval tan ajeno para querer meterse, o sea, cualquiera que nos acercáramos a ese mundo, si partes de un mundo totalmente antagónico al tuyo, pero bueno, ahí ¿Te acuerdas de la escena del autobús? sí. Para mí esa fue y esa es una escena real. No me quiero Es el punto del amor, al final es una novela de amor, ¿no? pero hay una... Eso es un poco lo que hace el amor, es lo que hace posible lo imposible. Entonces a tu amigo, director del periódico, te dice que la novela es imposible porque muchas veces él me ha dicho ahora que todos los atentados son ficticios, pero el grado de veracidad que tienen los hacen casi reales. Entonces la putada del libro, no sé si esto es decir esa palabra o no, es que estamos ante una novela de ficción que retrata algo tremendamente real y que en medio de esto se guisa una historia de amor. Y el libro es entretenido, es divertido, a mí me lo pasa muy bien, pero es verdad que te deja ahí un poco... Te trastoca un poco. Efectivamente, claro. porque dices, coño, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces igual tiene que pasar más tiempo igual te has atrevido a hacer algo que es demasiado pronto para hacerlo. Bueno, no sé, el tiempo lo dirá. La verdad que yo lo mandé a muchas editoriales, no me contestó a nadie. Y me contestó una, y muy majo el chico, que además hoy está en el... Qué casualidad, ¿eh? Sí, que estaba en Andorra. En Andorra. Es un profesor de la Universidad de La Rioja que tiene una editorial pequeñita que se llama Sin Índice, que me lo ha editado muy bien, que se puede comprar en todas las plataformas y se puede comprar en las librerías de Logroño. ¿Yo qué más puedo pedir? ¿No? Ya está. Bueno, llevamos 50 minutos charlando. Solamente una última cosa, que hay una frase que sobrevuela en toda la historia que dice la normalidad
puede acostumbrarse a casi todo. Y ese ha sido el descubrimiento más duro que has hecho cuando vivías en el País Vasco. Pero yo también era parte de aquello, ¿eh? Yo también era parte de aquello, porque en un piso de los que teníamos en Baracaldo, en la calle Guernica, Coarbola, una noche entró la Guardia Civil y los vecinos nuestros se los llevaron a todos. Y yo les veía comprar el pan. ¿Y quién iba a imaginar que eran de un atentado, de un comando de ETA? Sí, la normalidad está ahí. Yo te decía la escena del autobús, porque en la escena del autobús hay un atentado, nos paran en el autobús que iba a clase todos los días a la facultad, hay un atentado, o sea, se monta un atasco tremendo en la autopista y dice el conductor, oye, que ha habido un atentado y que vamos a tener que hacer la ruta diferente y nos va a costar mucho más tiempo. Y la gente, en vez de preocuparse que hay un atentado, oye, ¿cuántos han muerto? ¿Quién han matado? No sé qué, no sé cuántos, era, pues yo no voy a llegar a clase de inglés, y yo no voy a poder hacer la compra, yo no voy a poder ir a jugar el partido de fútbol con mis amigos. Entonces, 2 pasos más allí, había 2 personas que acababan de morir. Eso es lo que... Y yo participaba de aquella anormal normalidad. Pero... Yo trabajé un año en Arzac y un año y 6 meses en Aquelarre. Y cuando hablamos de esta normalidad, yo mientras leía el libro me asaltaban escenas que eran pura normalidad. Recuerdo bajar de trabajar un sábado por la noche, irnos y llegar a Lo Viejo para tomarte unas cervezas. Y estábamos currando pues como cocineros, aprendiendo. Y hablabas de esa normalidad. De repente parabas ahí en el bulevar. No paréis, que no se puede entrar, que han matado a uno ahí en la calle, venga, vámonos a Reyes Católicos. Joder, qué putada, pues claro, la puta, pues es que a ver, pues pasamos primero por el Babén a comernos algo, que si no, con el estómago vacío. Era terrible, pero cuando estás leyendo el libro, de repente te vienen escenas de estas que tú has vivido. Una vez que ya llevaba 8 meses o 10 meses trabajando en Arzac, y había esa... Es increíble como terrible, pero bueno, tiene mucho que ver. Entonces, podríamos contar muchas cosas, los que hemos estado más o menos cerca, viviendo yo en La Rioja, por supuesto, pero una vez que vas a trabajar allí, pues ves el mundo y bueno, tampoco te coloca en una situación que a mí me gusta. Vamos, nada más, que ellos si quieren preguntar cualquier cosa, ¿te parece? Sí, encantado. Sí. Hecho. Yo sí que, antes de nada, darle las gracias por pasar un rato tan divertido. Pero a mí sí que me gustaría saber, desde el punto de vista de la novela, cuánto, porque has comentado que tú sí, por supuesto. Has comentado que hay un narrador y personaje principal. ¿Cuánto hay de uno y de otro en la novela, entre el narrador y el personaje principal? ¿De porcentaje o de...? No, de pensamiento, ¿qué hay de cada uno? Se entreveran, ¿no? El narrador parte con una conciencia de lo que está pasando porque está contando lo que está sucediendo, ¿no? Por eso el narrador, digamos, que es un ser omnisciente, y la persona que está leyendo la novela sabe que ese tío que te está contando sabe lo que está sucediendo. Sin embargo, el protagonista, cuando habla en primera persona, está hablando de la experiencia que está teniendo en ese momento y no sabe cómo va a fluir la historia. Él va recibiendo la historia a medida que va sucediendo, y es lo que nos pasa a cualquiera en cualquier momento de la vida. Pero a mí sí me parecía muy interesante, no por una técnica literaria, sino porque me salió así, ni más ni menos, que hubiese una visión, digamos, desde fuera y una visión desde dentro, ¿no? Entonces, la visión desde fuera me parecía muy interesante, saberla. El narrador intenta mantener una distancia crítica. ¿El hilo es desde el narrador o desde el protagonista? Se intercambian, empiezan con el protagonista y luego pasa al narrador y luego se van intercambiando. Tanto es así que cuando me lo corrigió, la primera persona que me lo corrigió, para que no hubiese ningún problema, me dijo: Pablo, se entiende bien, pero a ver, ahora no voy a encontrar. Hicimos una figurita de 3 asteriscos como esta,
en la novela, 3 asteriscos, que en ese momento, en cada momento que había un cambio de voz en el protagonista o el narrador, se cambiara para que no... Yo lo estaba escribiendo y no me daba cuenta. Es curioso eso, ¿no? Muchas veces, como estás escribiendo, yo no abuso del diálogo, pero me parecen importantes los diálogos, ¿no? Y entonces los diálogos también creo que forman parte del narrador, porque el narrador lo que hace es, tiene una visión general de todo y es el que expone los diálogos. Las personas que aparecen en la novela hablan, pero no tienen esa forma de interrelacionarse con el lector, ¿no? Entonces, no es una técnica sino buscada, sino que a mí me pareció más curioso porque me empezó a surgir así y cuando me di cuenta dije, ahí va, ahora estoy escribiendo, os lo juro que es así, primera persona y luego, ahí va. Y me di cuenta, dije, pues que lo vi, dije, pues mira, qué curioso. No me di cuenta, yo creo, vamos, totalmente inconsciente. ¿A ti no te pasa también haciendo, cocinando, que...? Es que viene una persona que viene apuntillando la historia. Sí. No vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero Iraide, que es la chica de la cual se enamora, hay un momento que intenta renegar de todo ese mundo y entonces se escapa y están buscando una escapada. Sí, es la huida. Una huida al sur, a ella le va persiguiendo la policía y le van persiguiendo los propios etarras, ¿no? Que la consideran. Entonces, el libro es un poco. Es maravilloso, a mí me ha encantado, ¿no? Claro, porque ella en ese momento está en un callejón sin salida. Totalmente. Le persigue la policía y le persiguen sus excompañeros. Y no tiene más que el tonto al lado, ¿no? Que sabe que es la única persona con la que puede ayudarle, porque nunca queda claro si ella... ¿Tú crees que ella realmente le ama a Hugo? Pues fíjate, yo que lo he escrito no me ha quedado claro. Yo lo que creo es que por una vez se encuentra ante un personaje de una nobleza sin discusión. Que le sale, le cuenta Y la ella realidad. Sí. está rodeada de patanes, de asesinos, de gente que no razona. Eso sí que es una descripción absoluta de ese mundo y ahí no tienes ningún tipo de clemencia, ¿no? Porque el mundo etarra lo describes de una manera claustrofóbica, ¿Cómo era? como era y una cosa que no hay razón. Entonces ella tiene la inmensa suerte de cruzarse con un personaje absolutamente noble, buena gente, buena persona, y de repente pues solo hay 2 certezas, la bondad o la maldad, y acaba intentando dejar ese mundo para irse con la bondad. El libro es muy bonito, es una historia muy chula y a mí me ha encantado. Muchas gracias, Fran. Aparte, si me permites, a mí me gustaría, después de haber hecho un libro que se le ve que está muy... que tengo que trabajar mucho, que tiene mucha parte personal, mucho trabajo detrás, ¿qué piensas? Porque habrás visto la película de La Infiltrada. Sí, la vi. Yo creo que no es una buena película desde mi punto de vista, pero es que además deja en el aire, o sea, ahí no se sabe quién hace nada por qué, ni ella al principio, pero con los 2 teóricos etarras con los que está, no sabes uno que es medio tonto, ¿por ¿no? qué lo hacen? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? Si es por la chica, si es por ideología, si es porque uno se siente... A mí, como película, me parece una peli que no es nada desdeñable, porque tiene una historia que relata muy bien, ¿no? Y que es real, ¿no? Otra cosa es la caracterización de los personajes, que yo creo que es donde falla la película. También es cierto... Pues además, sí, es una película que pienso yo que se le podía sacar mucho más. Lo que sucede es que en cine es difícil hacer eso, ¿no? En una novela, como eres tú solo, escribes, puedes intentar penetrar en el alma de una persona, ¿no? Aunque no haya nada, intentas penetrar en eso, ¿no? Yo creo que La Infiltrada como película y me parece bien la peli que además se llevó premios porque rompía un poco esa barrera, ¿no? Esa barrera para mí fue muy importante que fuese capaz de romperla. Yo les he mandado la novela a los de la ¿cómo se llama? La cinematográfica esta. No sé si les habrá. La productora. Pero no les habrá llegado. Hubiera estado mal yo, son cosas que cada uno lo ve. Pero al final, en un tema tan delicado, ¿sabes? Tan delicado, pero esos 2 que están ahí, no sé, dices, no está nada
¿No sabes la película quiere decir que se equivocan, que se arrepienten, que es por la chica que está bien? No sé. Hay un etarra que es tonto y muy malo y otro etarra que es tonto y no se sabe nada más, ¿no? Bueno, a mí hay un amigo que me preguntó, oye, hay un etarra que aparece... Los etarras que aparecen en la novela prácticamente son todos reales, ¿eh? Es vida real. Todos no, por esta mi licencia, pero hay alguno que es real. Aparece Parot. Parot y toda su gente alrededor, o sea, eso es tremendo. Bueno, a Parot cuando lo detuvieron en Sevilla, que es donde acaba la novela, bueno... Es que esa parte es real. Hay una parte muy real de todo eso, bueno, pues... Entonces, es imposible, perdón, no leerte el libro y buscar en internet cosas. Y pones la imagen del personaje. Y recuerdo yo cuando le detuvieron a Henry Parot, que era tremendo. Tú lo describes de una manera tremendamente cruel. Pero es la realidad, porque hay un policía nacional que fue de los que le detuvo, que pensaban que se iba a suicidar porque no paraba de llorar. Y entonces hay un policía que escribió una historia, que yo la encontré, ¿no? Que el tío no paraba de llorar y se quería morir. Terrorista, porque la habían pillado, entonces todo su mundo... Y el origen de Parot, de dónde viene, toda esa historia, pues... Entonces, sí, pues eran personajes así, eran tipos patibularios. Es que nadie se puede esperar que fuesen genios de la nada. No, eran personajes tremendos, o sea, tremendo. No hay más que ver la historia, ¿no? Tremendo. Cómo eran estos personajes, ¿no? Y sus grupos, y sus grupúsculos, y todo lo que había alrededor, y cómo funciona una organización mafiosa, que hacían del terrorismo su forma de vida, de la extorsión, su forma de vida para ganar dinero y poder, o sea, era su forma de vida, ¿no? Y la crueldad intrínseca, porque una de las cosas que más me ha impresionado, no de escribir la novela, sino de cuando hice los reportajes, era la absoluta falta de empatía de las víctimas con sus víctimas, o sea, de los asesinos con las víctimas. La falta absoluta de empatía, pero absoluta. O sea, tremendo, tremendo. Pero no solamente con los policías, sino con sus propios compañeros, ¿eh? Que ha habido ajustes de cuenta en ETA, alucinantes, que están sin contar mucho. Ahora ha salido algo de lo de Pertur, ¿eh? Ahora se ha celebrado lo de 50 años que mataron a Pertur, pues que se sepa, ¿no? Pues, bueno, Sigue siendo un mundo muy cerrado, ¿no? Terrible, o sea... Hay gente que sigue sin querer, No se atreverían a leer este libro, porque hay mucho miedo. A mí me parece que ya lo he dicho. Muy bien. ¿Qué dices? Que el adoctrinamiento continúa. Sí, es que igual la realidad, igual la verdad que hay fuera resulta demasiado cruel como para poder salirse de ella, ¿no? Pues nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tú has traído libros, ¿no? Sí. Si alguien quiere comprar el libro, los tienes aquí, los firmarías. Sí, claro, ¿Qué sí. precio tiene el libro? 20 euros. Tampoco es tan caro. No tengo cambios, o sea, me hacéis un bizum si queréis. Bueno, si alguien quiere cambiar abajo en recepción, lo puede hacer. Yo encantado de firmarlo. He traído unos cuantos que le he pedido al editor y... Muy bien, pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a todos, Un de rato. verdad, muchas gracias.